Hola a todos. Hoy vamos a explorar a fondo un tema que está literalmente en el centro del debate público de Argentina, el rol del Estado. En este análisis, nuestro objetivo es describir con precisión la información otorgada por las fuentes sobre los cambios económicos históricos del país y además conocer una propuesta estructurada fascinante llamada Volver a empezar. Así que vamos a ver cómo la historia moldea las instituciones y qué alternativas nos plantea el material fuente para el futuro. Bien, adentrémonos en esto. Toda la información de hoy gira en torno a esta gran pregunta planteada en los textos. ¿El Estado es un problema o una herramienta para el desarrollo? Es decir, no es solo un debate técnico sobre números, sino sobre cómo nos organizamos como sociedad frente a los problemas más urgentes. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta. Veremos el rol del Estado, repasaremos la historia de las crisis económicas, analizaremos al Estado como herramienta. Luego conoceremos el modelo Volver a empezar y para cerrar hablaremos de roles y gobernanza participativa. ¡Arranquemos! Punto número 1. El rol del Estado. Los textos analizan una perspectiva histórica muy impulsada por ciertos sectores, esa idea de que el Estado argentino básicamente debía achicarse, privatizarse o directamente desaparecer de áreas consideradas estratégicas. Pero, ¿qué pasa realmente cuando el Estado se retira? El documento es claro. El poder no se esfuma en el aire, simplemente cambia de manos. Es decir, lo que antes administraba el sector público pasa a grandes monopolios o grupos económicos concentrados, que, lógicamente por su propia naturaleza, van a priorizar su rentabilidad corporativa por encima del bienestar general. Pasemos a la sección 2, nuestra historia de crisis económicas. Las fuentes hacen un recorrido cronológico detallado, y acá empezamos a notar un patrón histórico. El punto de inflexión, según los textos, fue la dictadura de 1976 bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz. Y miren este número, 45.000 millones. La deuda externa saltó de unos 8.000 millones de dólares a más de 45.000 millones. ¡Una locura! Pero lo más sorprendente de todo esto es la enorme paradoja que relata el documento. Gran parte de las deudas de las grandes empresas privadas terminaron siendo estatizadas. O sea, las terminamos pagando entre todos. Siguiendo la línea de tiempo, llegamos a la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Acá el texto explica cómo se profundizó este modelo privatizando empresas clave como YPF, los trenes, el gas, el agua, todo con la promesa de que el sector privado sería mucho más eficiente. Sin embargo, el costo social que señalan las fuentes fue devastador. Tuvimos pueblos enteros que quedaron literalmente aislados porque cerraron los ramales ferroviarios. Y todo esto fue un caldo de cultivo que culminó en la gran explosión y crisis social masiva del año 2001. Y esto ilustra de manera brillante el núcleo del argumento. Es un ciclo, una especie de bucle que el texto describe con precisión. Todo empieza con una apertura económica extrema. Le sigue el endeudamiento rápido. Eso golpea a las fábricas locales trayendo desindustrialización, lo que obliga a un ajuste social durísimo y, ¡boom!, desemboca en una crisis. Básicamente, la fuente argumenta que es un esquema que prioriza la especulación financiera sobre la producción real. Sección 3. El Estado como herramienta. Frente a este historial de crisis y retiros estatales, las fuentes hacen un ejercicio de comparación súper interesante. De forma muy neutral, nos recuerdan que las grandes potencias industriales como Estados Unidos, Alemania, Japón o Corea del Sur no llegaron a donde están destruyendo a sus propios estados, para nada. Usaron una fuerte intervención estatal para proteger sus industrias y meter muchísima plata en tecnología. Piénsenlo así, cosas que usamos todos los días como Internet, el GPS o los microchips, nacieron directamente gracias a inversiones de fondos públicos. Pero, ojo, que el documento advierte que el debate no es puramente económico, es una verdadera batalla cultural. Cuando se instala la idea de que lo público es inútil, los que terminan perdiendo, de forma desproporcionada, son los sectores más vulnerables. El texto argumenta que desmantelar la salud o la educación pública deja a los ciudadanos de menores ingresos totalmente a la deriva, sin ninguna red de contención, mientras que, por supuesto, los sectores más ricos siempre tienen la opción de pagar por alternativas privadas. Vamos a la sección 4, el modelo Volver a empezar. Ante este panorama histórico y social tan complejo, las fuentes no se quedan solo en el diagnóstico, sino que presentan una política pública estructurada,
el programa Volver a Empezar Argentina. La idea de este modelo de articulación multisectorial es la clave de todo. Su objetivo principal no es crear más dependencia del Estado, sino todo lo contrario. Buscan generar las condiciones reales para alcanzar una verdadera autonomía productiva en las comunidades, es decir, empoderar a las regiones trabajando en equipo, con una responsabilidad compartida. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es cómo se divide el trabajo. Al describir con precisión la información otorgada por el texto, vemos que es como un gran rompecabezas donde cada pieza es fundamental. El Estado actúa como facilitador, poniendo tierras e infraestructura básica. Las ONGs aportan su experiencia en el territorio y la contención social. Las cooperativas entran para dar escala productiva y manejar la logística. Y finalmente, las pymes traen esa inversión técnica para fortalecer la cadena de valor. Es un ecosistema espectacular. Llegamos a la última sección, la 5, roles y gobernanza participativa. Porque claro, tener a todos estos actores es una cosa, pero lograr que trabajen juntos en el territorio requiere método. La respuesta operativa que propone el documento son las mesas regionales de articulación. Básicamente, es no tomar decisiones desde una oficina lejana en la capital. Es sentar en la misma mesa a los distintos niveles del Estado junto a productores, universidades, empresas y ONGs. Así, este formato permite que cada decisión se adapte exactamente a lo que esa región en particular necesita. Y acá está la síntesis estratégica de todo este modelo que analizan las fuentes. No estamos hablando solo de una política social más, sino de transformar recursos que muchas veces están súper dispersos o peor, compitiendo entre sí para lograr un desarrollo territorial concreto. Algo que sea sostenible en el tiempo y sobre todo, que se pueda replicar en otras regiones. Es literalmente una nueva forma de pensar la comunidad a través de la colaboración estructurada. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, el texto original nos deja con esta pregunta sumamente provocadora y creo que vale la pena que nos la llevemos para pensar. ¿Un Estado al servicio de quién? Después de repasar todo el ciclo histórico de las crisis, la concentración económica y estas nuevas propuestas de gobernanza como volver a empezar, la cuestión no pasa simplemente por debatir si el sector público tiene que ser más grande o más chico. Se trata de entender a fondo a quién benefician realmente sus acciones y también sus omisiones. Los invito a seguir cuestionando e investigando siempre los verdaderos motores del desarrollo.